En Medellín Futuro estamos comprometidos en el tejido, un tejido social que requiere que la palabra sea un bordado para que todos y todas nos sintamos partícipes. Esa es la experiencia de Yolanda Perea, una experiencia que nos invita a tejer con los otros, como ella lo dice, la rejuntancia, una rejuntancia que invita a todos y todas a que tracemos propósitos comunes. El día de hoy nos compartirá sus experiencias, unas experiencias que con seguridad para las juventudes les servirá para resistir con cariño las violencias en las que muchas veces han estado sumergidos. Hola, soy Yolanda Perea y me encuentro aquí en plena rejuntancia, un diálogo muy importante que nos permite entretrenzar las palabras. Yo soy de Río Sucio, Chocó, nací y criada en esta zona donde se vive la pesca, la agricultura y la tala de árboles. Y es importante decirles esto porque yo estoy orgullosa de 4 cosas: ser mujer, ser negra, ser colombiana y ser activista política. Para mí eso es muy importante porque eso es un conjunto de acciones que me permiten quién soy realmente. Y sí, he sido víctima en el marco del conflicto armado y nada ha sido fácil, todo ha sido una lucha. El haber nacido en Río Sucio, Chocó, donde para mí Río Sucio, Chocó es un municipio que en este momento tiene más de 50.000 habitantes, es el sector, el sitio de la Mil Sonrisas, donde a ti te saludan si es necesario, 10 veces al día, 10 veces te saludan. Pero es por eso, de la importancia que tiene el dialogar, el hablar, el poder comunicarnos y no importa la situación que estemos pasando. De ahí parte la alegría. Y sí, yo sonrío mucho. Y sonrío porque prefiero sonreír y no amargar a los demás con mis problemas. Y Río Sucio, Chocó, nosotros directamente vivíamos en el pueblo, pero también en la finca. Y lo divertido de esta finca, soy la mayor de 5 hermanos, y lo divertido de esta finca era montar a caballo, pescar, comer frutas frescas, corretear las vacas. O sea, eso era un hit, ser niño en este sector, poder compartir con mis primos, primas, con mis tíos y tías. Eso me permitía andar libremente, incluso andar a pies descalzos. Esa era una cosa de loco, pero muy divertida para uno como niño. Y una de las cosas más bonitas era cuando llegaban la fiesta, así como en esta época, nos permitía poder comer de toda clase de comida. Y era muy divertido porque permitía estar con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con mis tías, mis abuelos. Eso era la felicidad. Pero ¿saben qué? En 1997, mi madre, mi abuela, mis tíos, mis tías se fueron para una fiesta y nos quedamos mis abuelos, mi abuelito y mis hermanos. Y eso fue divertido porque todo el día nos la paramos jugando. Estar en la casa de mis abuelos era divertido porque, bueno, no dejaban subir a uno al segundo piso porque era la habitación de los abuelos, pero el primer piso, que era donde estaba el comedor y como la zona de juego, era muy divertido. Entonces duramos un buen rato jugando, divirtiéndonos todo el día y estábamos con mi abuelito. En las horas de la tarde llegó un integrante de la FARC y me dijo, bueno, muéstrame dónde está la tabla del ganado. Yo le mostré la tabla, la miró porque era el deber ser. Cada vez que preguntaban por eso, ahí decía cuántas vacas habían, qué medicamento le colocaba. Eso era normal que pidieran eso. Pero bueno, antes de eso, lo más divertido era que en la casa, en todas esas casas, por mucho que tú dejaras sobre la mesa, nada se perdía. Antes, si llegaban los vecinos o alguien particular a esas casas y había una olla en el fogón, te la apagaban, te la dejaban en bajo o alguna cosa, más nada se perdía. Entonces era muy divertido eso, la confianza que había y la seguridad que había. Entonces era normal que si venía un adulto y te pedía algo, tú poder proceder porque tenías la autorización. Esta persona vio la tabla del ganado, aparentemente se fue. Yo seguí en mi juego porque era el deber ser, era una niña, apenas tenía 11 años, y seguimos jugando.
En las horas de la noche, como no estábamos en la casa de mis abuelos, de mi mamá, sino en la casa de mis abuelos, nos tocaba dormir a la entrada de la casa, que habían unos camarotes. Ahí soy la mayor de mis hermanos, entonces nos acostamos, yo me acosté en todo el bordito de la cama para evitar que mis hermanos pequeños se fueran a caer. Y ahí parte algo, y fue que entre las 11, 12 de la noche, cuando más oscuro estaba, esta persona de la FARC ingresa ahí a la sala, porque estábamos en la sala, y me apunta con un revólver y me dice que si me muevo, le hace algo a mis hermanos o a mi abuelo que estaba en el segundo piso. Soy la mayor de mis hermanos y siempre, esta es la fecha que ellos ya tienen, algunos tienen hijos, hijas, son ya adultos, y yo sigo apoyando a mis hermanos, porque creo que ese es el deber ser de la familia. Y esta persona abusa de mí. Yo lo que hago es esconderme en la parte de atrás después que se dio el horror de la noche. Me escondí en la parte de atrás y al otro día, mamá llegó. Lo extraño para mi mamá fue que cuando ella llega, yo no fui la primera que estaba en el río, porque era algo divertido. Cuando mamá llegaba siempre, si venía por camino, yo estaba siempre pendiente por la ventana que ella venía, o si llegaba al río, yo estaba en el río. Y ese día estaban mis hermanos y yo no estaba. Mi mamá empezó a llamarme y empezó a gritar a que dónde estaba y preguntaban por mí. Yo estaba, yo escuchaba, pero yo no me movía, yo no era capaz de moverme. Yo quedé en un estado donde era como cuando tú vas por un campo, de pronto llueve y queda el agua estancada y no se mueve si no la pisas o si pasa una brisa. Así quedé yo. Y oía los gritos de mi mamá, del capataz de la finca, de mis primos, mis hermanos, y yo no decía nada. Mi mamá subió a la casa y me encontró en la parte donde yo estaba escondida, donde escondían todo lo del ganado. Y mi mamá me ve, la poquita ropa que tenía estaba toda manchada de sangre. Entonces mi mamá me preguntó qué pasó, me abrazó y bueno, le expliqué cómo era la persona. Y mi mamá solo me miró, me cogió y me dejó en los brazos de mi abuela. Bueno, lo más difícil en ese momento fue cuando mi abuelita me dijo que tenía que colocarme una inyección, que todavía la sigo detestando, y es una inyección de Ayelpen. Solo se la colocaban a uno si uno se metía un clavo o se cortaba con cinta, pero que era algo que evitaba las infecciones. Y yo era gritando y le decía a mi abuelita, pero yo no me corté, yo no me chucé, yo no. Entonces me decía, no, es que su mamá dijo. Entonces digamos que había también un respeto por mi mamá, mi abuelita, y me colocó la inyección. ¿Qué hizo mi mamá? Mi mamá cogió su motor, su bote, y se fue donde estaba el campamento de la FARC. Y apenas llegó, mi mamá vio que el tipo con las características que yo le hice se escondió. Y mi mamá empezó a hablar con el jefe de la FARC. Entonces él decía que no, que eso no era cierto, que eso no podía ser así. Entonces mi mamá le decía, pues llámemelo y que me explique qué fue lo que pasó. Nunca pasó, discutieron muy feo mi mamá y el jefe de la FARC. Y lo sé porque mi mamá llegó a la casa y le contó a mis abuelitos, delante de mí, les contó pues cuál fue la situación y lo que les pasó. Esto transcurrió como se vive la pesca y la agricultura y la tala de árbol. Mamá se fue para las grandes cabeceras a cortar madera con mis tíos y mis tías políticas, ¿no? Ahí pasó algo, y es que después de este suceso, yo no volví a sonreír. Yo actuaba, yo parecía un robot, yo solo si me daban órdenes, yo las cumplía, pero no era porque yo quería ir, era solo porque mi abuelita me decía, haz esto, lo hacía y otra vez quedaba en estado de quietud. Luego, mi mamá, después de mamá dice eso, pasó aproximadamente como un mes, 2 meses más o menos. Lo único que no perdí fue que para mí la pesca siempre ha sido un relajo. Entonces, hay varias formas de pesca y a mí la que siempre me han gustado varias. Me gusta utilizar la atarraya, el trasmayo, el lente, la flecha, pero uso mucho también lo que es la vara o la boya, porque estas dos te permiten el silencio. Para poder pescar con estas dos toca estar uno en
todo el silencio posible para que los pescados puedan coger la carnada. Entonces para mí eso era lo mejor porque no había quien hiciera bulla y yo estaba calmada. Y ahí había algo y era que siempre yo le decía, abuelita, me da permiso, yo voy a estar en la parte de abajo de la playa pescando. Y mi abuelita me decía sí, porque además era muy buena pescando. Entonces mi abuelita me dio permiso, me fui para la playa, me relajé, se me olvidó el resto del mundo. Y no sentí en qué momento el que me había violado en compañía de otros llegó a la playa y me levantan a pata y el man me decía, ay, ¿por qué contaste esa? Me dijo toda la grosería que se tenía en su diccionario en ese momento. Y fue algo muy duro porque la bulla de él, la bulla de los otros, los gritos míos, entonces mi abuelita escucha la bulla y mi abuelita baja. Cuando mi abuelita baja, ahí pasa algo y es que mi abuelita baja con la escopeta que teníamos en la finca para espantar los ganados, los animales salvajes. Entonces cuando ellos vieron a mi abuelita, ahí mismito salieron y se fueron. Y ahí parte algo, quedo vuelta golpes, sangrando por la boca, por la nariz, todo me dolía. Y mi abuelita me coge, me alza, me llevó a la casa. Al rato yo empiezo a sentir un dolor bajito muy fuerte y fuerte y fuerte y fuerte. Y al tiempo yo empiezo a sangrar. Entonces mi abuelita me dice, mija, usted está embarazada. Y yo como que, espérate. Resulta que en ese espérate había algo. Y es que para explicarle a nosotros, incluso que era el periodo de eso, necesitaban un tiempo para poder contar esa vuelta. Y me lo habían contado meses atrás, y eso porque estaba trepada en un palo de guayaba, y yo empecé a sangrar y pensé que me había cortado, y bajé de allá gritando como toda una loca. Y mi abuelita, no, cálmate, es que ya eres una señorita, mira, no sé qué. Y ahora me sale con el cuento que estoy embarazada. Bueno, ¿y cómo se embaraza uno, no? Entonces mi abuelita me dice lo siguiente, mira, primero, no podemos contar a tu mamá que esto está pasando, porque mira lo que le contaste la otra vez y mira todo lo que se armó. Entonces, no le podemos contar. Y yo, pero abuelita, ¿cómo no le vamos a contar algo tan grave a mi mamá? Entonces me dijo, no, mira, hagamos algo. Prométeme que no le vamos a contar eso a tu mamá. Yo, pero abuelita, hay que contar. Y me dijo, ¿sabes qué? Júrame que no le vas a contar a tu mamá. Y yo le dije, listo, te lo juro. Entonces me sale, ¿sabes qué? Recordá que cada vez que uno jura y promete algo, no puedes romper la promesa porque el diablo te lleva. Y yo, esta vieja, bueno, tampoco le dije así a la vieja, ¿no? Sino es que era complejo que le dijera a uno constantemente que se lo iban a llevar el diablo. Y además porque había una historia que cuando el diablo se llevaba a alguien, lo montaba en un palo y le daba rejo hasta que llegaran los padrinos. Y los padrinos míos estaban bien lejos, o sea que allá me iban a matar, ¿no? Y ahí partía de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? A mi abuelita cogió tres hierbas para darme. El sauco, la visamina y el más amargo de todos, uy, Dios mío, ¿cómo se llamaba este bendito? Son tres cosas que son muy amargas, creo que son peor que la hiel. Y ella mezcló esas tres cosas y eso era lo que me daba. Me echaba baños de eso y me daba eso a tomar. Y eso permitió que mi cuerpo lentamente fuera sanando. Después, al tiempo, mamá llegó del campo. Cuando mamá llegó, saludó, preguntó que cómo estábamos, y yo muy callada, hola, bien, sí. No era tan expresiva como antes, entonces le preguntó a mi abuelita, mamá, ¿usted sabe qué tiene Yolanda? Le dijo, no, lo que pasa es que hemos estado trabajando muy fuerte en la finca y está cansada. Y yo, sí, ma. Pero no la miré porque mirarla significaba que inmediatamente iba a descubrir que había una mentira. Entonces mi abuelita se me dice, no se te olvide que me lo juraste, así que si rompes la promesa te lleva el diablo. Entonces, digamos, estaba amenazada por todos lados sin poder decir qué pasaba. Luego, mi abuelita le dice a mi mamá que no hay azúcar, entonces que toca hacer miel. Lo bonito de la finca eran varias cosas. Que ahí lo único que no se hacía era la sal. Y yo creo que si mis abuelos, mi mamá, mis tíos hubieran tenido el mecanismo para hacer la sal, la hubieran hecho. Porque todo lo demás lo construían, lo hacían en esa finca. Y lo divertido cuando decían, vamos a hacer miel, era
cuando llenaban esa olla de guarapo y eso empezaba a cocinar y se volvía miel, le daban a uno la autorización de echar los plátanos verdes ahí y eso se cocinaba todo meloso, unos plátanos endulzados y eso era una maravilla. Entonces todo el mundo a lo que escuchaba que iban a ver a hacer miel, todos los niños de esa finca esperábamos ese momento. Entonces al otro día muy temprano nos fuimos para la finca a cortar caña, cortar plátano, coger maíz. Y mi madre, yo fui con mi mamá y yo siempre estaba al lado de mi mamá, siempre. Incluso si iba al baño también estaba al lado de mi mamá porque siempre quería saber qué hacía mi mamá porque quería ser como mi mamá. Luego de esto, mi mamá me dice, ve, cógeme esa mazorca de maíz. Era la mazorca de maíz más bonita. Eso es como cuando usted va a una fiesta y está el chico más lindo. Todos están lindos, pero el ojo de uno es así y ve el más lindo. Era la mazorca más linda de ese rosal. Cogí la mazorca, le dije a mamá que aquí está y me dijo, no, déjamela en el bote y después me la como. Todo era maravilloso porque estaba con mi mamá, me sentía segura. Luego de esto, resultó que recogimos la caña, bajamos, llegamos a la casa y lo divertido de llegar a la casa era cuando mi abuelita nos servía comida. Mi abuelita se levantaba a las 2 de la mañana a hacer desayuno, cena, almuerzo, el algo, eso era una locura, pero hacía de todo. Entonces, como su hija, bueno, yo digo que todos mis tíos son los consentidos de mis abuelos, pero mi mamá era la más consentida. Mi mamá y mi tío Lucho eran los más consentidos. Entonces, cuando ellos llegaban era como hacer una fiesta. Y resulta que nos sentaron a todos en el piso, a los niños y los adultos en una mesa. Que sentaran a uno en el piso, en una rueda, era muy importante porque nadie se comía lo de nadie. Siempre había un respeto por la comida, por el otro, por la palabra. Y estábamos terminando de cenar cuando llegaron aproximadamente entre las 5 o 6 de la tarde, 7 integrantes de la FARC fuertemente armados y le dijeron a mi abuelito que necesitaban que le vendiera una vaca y varios marranos. Eso era normal, porque era una finca autosuficiente y era normal que quisieran comprar todo ahí. Todo iba muy bien. Mi abuelito se levanta, mi abuelito baja. Cuando mi abuelito baja, uno de los de la FARC le dice, ve, nos gustaría que su hija Ricardina nos atendiera porque hace tiempo no la vemos por aquí. Y era que ella no estaba porque ella estaba en la finca arriba. Mi abuelito dice, Ricardina, por favor baja y me ayudas a atender a esta gente. Cuando yo oigo el nombre de mi mamá, yo también me paro. Porque obvio, quería estar donde estaba mamá. Mamá baja un escalón y yo ya estaba detrás de mi mamá. Cuando a eso, mamá se voltea y me dice, esta vez no, Yolanda Perea. Vea, yo creo que mi mamá me dijo el nombre completo a mí cuando me registró. Y esa segunda vez. De resto siempre me decía Yoli. Nunca me decía Yolanda, ni Perea, nada. Solo era Yoli. Y ese día fue muy duro para mí escuchar mi nombre completo de boca de mi mamá porque algo pasaba. Y yo le dije, pero ma, yo quiero ver qué es lo que vas a hacer. Y me dijo, no, esta vez no. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, quiero que te hagas cargo de tus hermanos. Y lo bueno era que mamá siempre nos decía, si usted no entiende algo, pregunte, pero no se quede con la duda. Y ahí yo le dije, pero ¿por qué voy a cuidar a sus pelados si sus hijos son suyos? Me dijo, Yolanda Perea Mosquera, te estoy hablando muy en serio, te vas a ser responsable de tus hermanos. Para mí eso fue algo muy duro, pero además yo no lo entendía, solo le entendía que estaba como regañándome, o sea, pues algo me estaba escondiendo que no quería que yo fuera a ver qué era lo que yo iba a hacer. Yo me fui para la parte de atrás, para la cocina, como todos los pelados cuando uno los regaña, que siempre hablan, no dicen nada, dicen mucho, pero no se les entiende nada. Así iba yo, hablando entre los dientes, para que no me fueran a escuchar, obvio, porque después me regañaban que qué era lo que estaba diciendo. Cuando yo llegué a la parte de atrás donde estaba la cocina, se formó una balacera que eso parecía el 31 de diciembre, pero no me gusta el 31 de diciembre. Exactamente cuando llegan las 12 no me gusta.
Y yo lo que hago es seguir caminando, bajo por detrás de la cocina, me encuentro con el capataz de la finca, él me mira, yo lo miro y no, hay que correr, o sea, y arrancamos a correr y por debajo de la casa empezaron a dispararnos. Cuando nos empiezan a disparar, nosotros más corríamos y corre, hasta que llegamos al Monte Espeso. En el Monte Espeso me encuentro con las mujeres de mi tío, con los hijos de brazos que ella tenía, con mis otros hermanos. Bueno, me faltaba un hermano y ese estaba dormido en el segundo piso, porque era el más pequeñito de la casa de mis abuelos. Pero ¿quién se devolvía por él? Nadie. Lo que hicimos fue seguir corriendo porque teníamos una tía que estaba recién casada y había que ir para allá, era la que estaba más cerca. Llegamos corriendo, le contamos qué pasó. Allá hubo algo y es que las mujeres de mi tío lloraban y decían, no, es que mataron a Lucho. Bueno, mi tío se llama Luis Adriano, pero todos le decimos Lucho. Entonces, no, es que mataron a Lucho. Y yo las miraba y yo decía, no, mi tío está bien, mataron a mi mamá. Y ella me decía, y a mí las lágrimas me salían, pero no, digamos, el llanto a gritos, sino algo que me permitía como ser la calma de todos, aunque por dentro estuviera muriendo. Y yo les decía, cálmense, mi tío está bien. Y me decía, pero ¿usted cómo sabe? Yo no sé, pero mi tío está bien. Bajamos en un bote después, en las horas de la noche con mi tía tenía un bote y bajamos. Cuando llegamos a la casa, al bajar de la escalera había una cobija blanca, al lado de los chiqueros, en los marranos había otra cobija blanca. Yo lo que hago es adelantármele a mis tías y cuando empiezo a caminar, miro a mi abuelito que estaba abajo del bombillo porque ya habían prendido la planta y mi abuelito me mira tan feo. Era como, desaparécete o te desaparezco, así de sencillo, o sea, era literal. Entonces yo me quedé ahí parada y mi tía me pasa y le pregunta, papá, ¿qué pasó? Y dice, no, es que asesinaron a tu hermana, es la que está al lado de los marranos, al lado del chiquero de los marranos, asesinaron a mi sobrino y el que está al lado de la escalera y tu hermano está muy mal herido en la parte de atrás. Mi tío estaba en la parte de atrás donde yo me había escondido meses atrás, habían colocado a mi tío. Entonces ahí habían armado un camarote y habían colocado a mi tío. Resultó que en ese momentico del yo correr, de yo ir con mi reverdía a la parte de atrás, los de la FARC sentaron a mis abuelos, a mi abuelo en un tronco de madera y uno le agarró la cara y le decía que viera cómo iban a matar a la hija por haberse atrevido a levantarle la voz al jefe de la FARC. Que si eso hubiera sido, fue con algo tan simple como lo que le pasó a la hija, ¿qué tal en otra situación? O sea, para ellos algo tan simple era la violencia sexual que yo había sufrido. Y en ese momento, entonces lo que hicieron fue que empezaron a dispararle a mi mamá y el otro tío mío al ver eso, entonces bajó y se fue a meter y ahí le dispararon a él. Y el otro que alcanzó a llegar donde estaban ellos, que lo que le estaban disparando a mi mamá, le dispararon a mi tío en un brazo y en una pierna. Y ahí pasó algo y fue que en ese momento yo pasé de ser la consentida de mi abuelo a ser la más odiada por mi abuelo, de ser vegetariana a ser la más carnívora porque a partir de ahí ya no era la consentida, tenía que comer todo lo que hubiera en esa casa porque no tenía, digamos, la comida especial porque a mí no me gustaba la carne. Pero a raíz de esto mi abuelito decía, bueno, es que me asesinaron a mi hija porque tú hablaste. Y yo le decía, y a mí me violaron porque tú no me protegiste, tú debiste haber cuidado y haberte enterado que alguien dentro de la casa. Entonces digamos que fue también una culpa de parte y parte. Y en ese momento lo que hicieron fue que, la orden que dieron fue que nadie podría salir al pueblo. Como nadie podía salir al pueblo, había que curar a mi tío con lo que hubiera. Y también había que enterrar a mi mamá a la forma que estuvieran en el campo. Y ahí pasó algo y fue que a nosotros en ningún momento nos dijeron, ve, es que el que se muere no va a volver. Entonces, por primera vez mis abuelos nos autorizaron subir al segundo piso, pero además como era casa de tabla, entonces uno por la rendija podía ver abajo. Y en el camarote donde a mí me habían violado meses atrás, ahí colocaron el cuerpo de mi mamá y el cuerpo de mi tío. Entonces,
por ahí podíamos ver mis hermanos llorando y yo solo miraba por la rendija y decía, mamá, levántate, o sea, mis hermanos están llorando, yo no sé qué hacer, pero levántate. Pero mamá nunca abría los ojos, mamá estaba quieta, mamá, pues no pasaba nada. Y entonces nos largábamos a llorar de ver que no había una respuesta. Yo de ver a mis hermanos llorar y ver que mis preguntas no tenían respuesta, eso era una cosa de loco. Pero era lo que como niño uno hacía, preguntarse. Luego yo bajo. Cuando yo bajo me voy a la parte de adelante de la finca y me recosté en un árbol y estaba ahí recostada cuando vinieron varios integrantes de la FARC, pero vino uno muy alto y me dice, ve, ¿tú sabes quién asesinó a tu mamá? Ay, eso para mí fue como si me pellizcaran o me jalaran un mechón de pelo. Me dio mucha rabia y yo empecé con mis puñitos a darle en el abdomen porque era muy alto. Y mi hermana detrás de mí, no haga eso, vea que la van a matar como a mi mamá, no sé qué. Entonces para mí eso fue muchas emociones en un solo día y yo lo que hago es como escuchar a mi hermana, sí, de pronto pues va y me mata y lo fuimos. Al otro día hicieron pues lo que se hace desde nuestras comunidades negras, que son digamos todo el tema del velorio, los alabados y esa vuelta. Y ahí venía lo más duro, cosa que yo no estaba preparada y llegó el momento que nos dijeron, no, ya vamos a ir al entierro. Bueno, el entierro, ¿qué es eso, no? Y nos llevaron al cementerio porque mi abuelito tenía un cementerio familiar, solo que nosotros no lo habíamos descubierto porque nunca había pasado nada, ¿no? Cuando llegamos al cementerio había un hueco y metieron a mi mamá ahí y ahí dijeron, dice que no, todos los hijos que le echen un puñado de tierra. Y yo, como esta gente está loca. O sea, estamos esperando que mamá se levante y ahora dicen que le echemos un puñado de tierra. Yo no le he hecho. Entonces mis hermanitos le hicieron caso a mi abuelita y cada uno le echó un puñado de tierra y yo ahí que no le echaran tierra y ellos que sí. El hecho es que terminaron enterrando a mamá y yo me coloqué para la cabecera donde quedó la cabeza de ella. Yo me senté ahí y yo era ahí, espere y espere. Y de repente me quedé sola, todo el mundo se fue, yo me quedé ahí sola. Y al rato viene mi abuelita y me dice, Yolanda, nos tenemos que ir. Y yo, pero abuelita, no podemos dejar a mi mamá sola. Entonces mi abuelita me dijo, no, lo que pasa es que Dios la va a cuidar. Y yo como que, yo espero que Dios venga y ahí ahora sí me voy, pero no la voy a dejar sola. Entonces mi abuelita, de mis preguntas ingenuas, mi abuelita más lloraba. Mi abuelita decía, no, es que Dios está en todos lados, Él la va a cuidar. Yo, abuelita, ¿usted está segura? Entonces digamos que ahí aprendí tantas cosas en poquito tiempo que yo creo que lo hubiera aprendido 30 años después. Y sí, muchas cosas aprendí 30 años después. Y ahí dejamos a mamá. Mi abuelita me dijo, no, es que tu mamá, aunque no te responda, te puede escuchar. Yo, listo. Si me puede escuchar, puede expresarle todo lo que pasa. Entonces, mi abuelito se volvió, pues mi abuelito me detestaba, entonces ni me saludaba, entonces para contarle cómo iban las cosas, entonces yo cogía el plátano, lo picaba todo y se lo echaba a la vaca para que se acabara rápido, para poder ir al cementerio y poder hablar con mamá, contarle cómo estaba la situación o de qué. Entonces, cada vez que quería ver a mi mamá, todos esos racimos de plátano le echaba todo a las vacas y eso se desaparecía y decía, abuelita, no hay plátano, hay que informar, mija, vaya, corte plátano. Y así me la pasaba. Después de esto, salimos desplazados de la comunidad de Pava, toda esta zona salió desplazada, Pava, Truandó, Taparal, todas estas comunidades de allá, vinimos a parar a Pavarandó, Antioquia. Luego de esto volvimos, pero ¿saben qué? Llegó un momento que yo quise hacer parte de la FARC, solo quería vengarme. Me presenté a la FARC, cuando me presenté había alguien que conocía qué había pasado con mi madre y me dijeron, no, ella busca venganza por lo cual no la pueden aceptar. Y yo, bueno, ¿cómo hago? Quiero hacer porque yo tengo identificado quiénes son y si me enseñan a manejar eso que mataron a mi mamá, yo puedo matarlos a todos. Pues era lo que tenía en ese momento, esa rabia y ese odio. Me fui un día de camino sola a presentarme donde había otro campamento de la FARC. Cuando llegué allá, hacía como media hora, había llegado alguien del otro grupo de la FARC a decir que si yo me presentaba, dijeran que no, porque era la hija de la final Ricardini y solo buscaba venganza. Y yo volví a mi casa y se me ocurrió una idea genial. Y era que yo manejaba los químicos de la finca y si preparaba un jugo con todos esos químicos, quien se lo tomara se iba a morir.
Entonces yo vine, preparé el químico, me coloqué una blusita chiquitica, porque es que ahora es que estoy llena de amor, antes era toda langaruta, ¿no? Entonces me coloqué una ropa cortica, me alboroté mi cabello y me presenté allá, iba con mi jarra de jugo toda oronda, y en el camino se me presentó un primo y dice, prima, deme jugo, mire cómo estoy. Yo, ay, hijo de madre, donde lo mate, ahora sí mi abuelito me mata. ¿Sí? Porque siempre me ha dicho que es culpa mía que mataran a mi mamá y si a este lo mato yo de verdad, ¿usted imagina? Lo que yo hago es hacer como que voy a caminar y dejo caer la jarra de jugo. Y mi primo me dice, ve, está bruta porque la botó, no sé qué. Y yo, ¿sabe qué? Si tiene mucha sed, alcance a llegar donde mi mamita, hoy váyase para su casa. Ahí dije que no me iba a vengar de nadie porque era capaz de matar a gente que no tenía nada que ver conmigo. Y yo no quería ser asesina de gente que nada me había hecho. Ahí todo fue el corre-corre, luego salimos desplazados de allá, luego llegué a Medellín, la Cruz Roja me sacó a Medellín. Estando en Medellín empecé a trabajar en casa de familia, luego volví porque quería estar pendiente de mis hermanos. Volví en diciembre de 1999. Luego de volver a Río Sucio, estuve con mis hermanos y fue algo muy bonito. Después de esto, resulta que conocí, tenía un novio, palabras de novio, ¿no? Que eso que los besitos en la mano, que eso sí eran seguros, y más ahora en este tema de la pandemia, los besitos en la mano son los más seguros. Entonces, era algo muy bonito. Entonces, la palabra era que nosotros dos íbamos a vivir juntos. De repente yo regreso y cuando regreso resulta que se había juntado a vivir con mi prima, qué dolor tan grave, ¿no? Entonces lo que yo decido es volverme para Medellín, para apartado. Cuando estoy en apartado conozco el chico de mis sueños, me caso, luego me casé al mes de conocerlo, luego tuve mi primer hijo en el 2001, en el 2003 ya tenía mi segunda hija y ahí empieza, digamos, voy a empezar a estudiar, ¿no? Después de tener los hijos voy a empezar a estudiar a ver qué hago a partir de ahora. Entonces ya empecé a terminar mi bachillerato, hice una técnica de administración de granja, luego empecé a direccionar, digamos, a participar y ahí empecé cuando declaré el tema de todo lo que había sucedido en el marco del conflicto armado y entendí que no era mi culpa. Cuando yo empiezo a hacer este proceso, que entiendo que lo que pasó no fue mi culpa, ahí empecé a retomar la vida, ahí empecé a hablar. Y ahí arrancó un proceso, y esto se lo debo a muchas mujeres, pero entre esa a nuestra matrona Ángela Salazar, quien lamentablemente ya no está, pero que sus aprendizajes y su lucha sigue viva en nosotras y nosotros. Y ahí arranca poder hablar nuevamente y retomar la palabra. Cuando yo retomo la palabra entiendo que lo que pasó no fue mi culpa. Y en el 2011 ella me trae a Medellín a un evento. Y terminando el evento, yo recibo una amenaza y me dicen, no, es que lo mismo que le pasó a tu mamá te puede pasar a ti. Si yo recuerdo, toda la revoltura de mi vida era gravísimo. Tenía 2 hijos, también estaban en riesgo. Y ahí es volver a empezar de cero. Entonces ya empiezo en todo el tema de denunciar, de hablar con la Cruz Roja, me trajeron mis 2 hijos y ya no era la supermujer la que estaba tratando de cada vez formarme y seguir adelante, sino que me sentía como una cucaracha en medio de tantos muros de cemento porque no conocía bien a Medellín y con 2 hijos, sin empleo, sin dónde vivir, era muy complejo. Hablé con una tía, ella me coge en su casa, entonces me conseguí 2 trabajos medio tiempo en una fábrica de arepa, otro medio tiempo en una casa de familia y ahí empecé. Ahí empecé a trabajar, ahí empecé a ir ahorrando, estuve en la casa de mi tía 6 meses y esos 6 meses me dieron para ahorrar y poder conseguirme una pieza donde pasé a vivir sola con mis hijos y ahí recibí una llamada de Ángela que habló con Ruta Pacífica y Ruta Pacífica me llama, entonces voy donde Ruta. Bueno, uno con tantos problemas no dice, no, es que lo que me van a brindar es un apoyo económico, ¿no? Cuando llegué allá me dice, Tere, no, es que debes hablar con la psicóloga. Y yo, pues, ¿para qué con una psicóloga si lo que necesito es plata y resolver este chicharrón, ¿no? Hablé con la psicóloga y cuando terminé de hablar con la psicóloga le dije yo, ya sé qué quiero. Quiero que me ayudes a crear me dice Tere, plata no porque no hay, ¿no? Yo no, ayúdame a crear una organización, una corporación, algo que la lidere yo.
¿cierto? Y ahí empezamos a buscar en redes sociales cómo era que funcionaba esa cosa, cómo se montaba, dónde había que ir. Y ahí surge la Corporación Afrocolombiana del Puerto de mi Tierra. Gracias a este espacio, a esta corporación, he podido estar fuera del país contando mi historia, pero no para que me vean, ay, pobrecita Yolanda, no. Soy sujeta de derecho y por eso replico lo que me pasó, pero para que se tenga en cuenta la memoria y no se tienda a repetir. Y es importante porque esto nos ha permitido a las víctimas poder avanzar. Y aquí hay algo. Yo hago parte de las mesas que crea la Ley 1448 en todo lo que tiene que ver con la participación, incidir desde las propuestas en el tema de la política pública de víctima. Pero además, como víctima de violencia sexual, y que su registro tiene más de 32.700 víctimas de violencia sexual, dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces nos ocurrió una idea a nosotras y fue, bueno, a Carmen Guaqué de Pasto Nariño y a mi persona, nos sentamos 2 días y dijimos, bueno, tenemos que mirar cómo vamos a visibilizar esta situación. Entonces cogimos y se nos ocurrió construir unas colchas. Construir unas colchas que se llama la campaña nacional Arrópame con tu esperanza y tiene que ver cómo pintamos, tejemos, escribimos telas, recortes de tela y luego los pegamos para poder hablar de la violencia sexual. Son 4 temas. La rejuntancia que parte a partir de 3, 4 o más personas y eso lo aprendí de mis abuelos. Sí, eso no está en ningún diccionario, por lo cual no lo vayan a buscar allá, pero si vienen acá el diccionario empírico, el de a pie, el de nosotros, aquí está. Y parte de las formas que conseguimos para poder retomar la vida y no esperar que sean las entidades que vengan a solucionarnos los problemas. Y aquí estamos en 250 municipios a nivel país construyendo estas colchas, tejiéndolas, pintándolas. Hacemos rejuntancia, hacemos un trabajo psicosocial entre nosotras y nosotros, visibilizamos la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la 4ª, buscamos tener espacios que nos permitan tener la memoria de las víctimas de violencia sexual. No ha sido fácil, pero aquí estamos construyendo. Por eso aquellos jóvenes en este momento que no tienen la vida tan fácil, les digo que nada es fácil, todo es una lucha. Pero depende de nosotros si queremos avanzar, depende de nosotros si queremos construir un país mejor, incluyente y en paz. Y aquí es principalmente hacerle la invitación, amigo Mirón, únase al montón. Este es el momento de que todos y todas aportemos por nuestra niñez, por nuestros jóvenes. Esta sociedad necesita empezar a cambiar el chip y entender que desde los aportes que cada uno hagan de ese granito de arena podemos construir algo mejor, algo incluyente y que se permita que nuestros niños y niñas y jóvenes sean la solución del mañana, porque de ustedes depende todo el quehacer y no dejar caer la bandera de aquellos que ya cayeron o no dejar en el pasado esa historia que nos va a permitir construir desde la memoria, el paso a paso, un país donde se respete y se tenga en cuenta cada pensar diferente y cada opinar desde el yo, desde el nosotros, desde el vosotros para poder ser mejor. Yo creo que este es el momento y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Yo, nosotros estamos listos y tú, ¿para cuándo? Hace un par de semanas terminamos la conversación con Frank Per, quien nos hacía un llamado a reivindicar la individualidad como una construcción muy importante para lograr sueños colectivos. El día de hoy, Yolanda Perea junta esa conversación con la de ella, con su experiencia individual, y nos invita a una rejuntancia a través del tejido social y la construcción colectiva.